¿Conoces a alguien que sin importar lo que le pase nunca se hunde? Esa persona que enfrenta crisis tras crisis siempre sale adelante, que pierde el trabajo y en 3 meses está en algo mejor, que pasa por una ruptura devastadora y 6 meses después está más feliz que nunca, que enfrenta problemas que hundirían a la mayoría de la gente, pero ella simplemente los navega como si tuviera un superpoder secreto. Pues quédate hasta el final porque voy a revelarte exactamente cuál es ese secreto. Y te advierto, no es lo que crees. No tiene que ver con pensamiento positivo, ni con tener más dinero, ni con ser más inteligente. Es algo mucho más profundo y mucho más accesible para ti de lo que imaginas. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que voy a compartir puede cambiar completamente tu forma de enfrentar la adversidad. Durante años me obsesioné con entender esta diferencia. ¿Por qué algunas personas se hunden ante el primer golpe de la vida, mientras otras sobreviven a tsunamis emocionales y salen más fuertes? Leí decenas de libros sobre resiliencia, psicología, neurociencia, pero más importante aún, observé de cerca personas en mi vida que tenían esta cualidad y eventualmente descubrí algo fascinante, algo que nadie habla pero que cambia todo. El secreto no es que estas personas no sientan dolor, no es que no tengan miedo, no es que mágicamente todo les salga bien. El secreto es que tienen una relación completamente diferente con el sufrimiento. Y esa relación diferente viene de una creencia fundamental que está programada tan profundo en su mente que ni siquiera la cuestionan. Una creencia que los hace prácticamente insumergibles. Y la creencia es esta: todo es temporal, absolutamente todo. El dolor es temporal, el miedo es temporal, la situación difícil es temporal. Nada permanece igual para siempre. Y cuando realmente profundamente integras esta verdad en tu ser, te vuelves indestructible. No porque nunca enfrentes problemas, sino porque sabes con certeza absoluta que los problemas no son permanentes. Déjame explicarte por qué esto es tan poderoso. La mayoría de la gente, cuando enfrenta algo difícil, inmediatamente proyecta ese dolor hacia el futuro indefinido. Pierden el trabajo y piensan, voy a estar desempleado para siempre. Pasan por una ruptura y piensan, nunca voy a encontrar a alguien. Tienen un problema de salud y piensan, esto va a arruinar el resto de mi vida. Esa proyección de permanencia es lo que realmente hunde a la gente, no el problema en sí. Pero las personas que nunca se hunden piensan diferente. Cuando pierden el trabajo piensan, esto es temporal, voy a encontrar algo. Cuando pasan por una ruptura piensan, esto duele ahora, pero pasará. Cuando tienen un problema de salud piensan, voy a atravesar esto, no va a ser así para siempre. ¿Ves la diferencia? El mismo problema, la misma situación, pero una interpretación completamente diferente sobre su duración. Y aquí está lo fascinante. Esta no es solo psicología positiva superficial, está respaldada por datos reales. Se han hecho estudios longitudinales siguiendo a personas durante décadas después de eventos traumáticos. Y consistentemente encuentran que las personas que mantienen la perspectiva de temporalidad se recuperan más rápido, sufren menos depresión a largo plazo y frecuentemente reportan crecimiento personal después del trauma. Por ejemplo, siguieron a gente que perdió todo en desastres naturales. 5 años después, aquellos que desde el principio mantuvieron la perspectiva de esto es temporal, voy a reconstruir, no solo habían reconstruido sus vidas, sino que frecuentemente reportaban estar más felices que antes del desastre. Mientras que aquellos que adoptaron la perspectiva de mi vida está arruinada permanentemente, seguían luchando 5 años después, incluso cuando objetivamente sus circunstancias habían mejorado. Entonces, el problema no es la situación externa, el problema es la historia que te cuenta sobre cuánto tiempo va a durar esa situación. Y ahí es donde la mayoría de la gente se autodestruye. Se cuentan historias de permanencia sobre situaciones temporales y esas historias se convierten en profecías autocumplidas. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. Dale like a este video si hasta ahora esto te está resonando y piensa en alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Alguien que está atravesando algo difícil y que está atrapado en historias de permanencia, porque lo que viene ahora va a darle las herramientas para salir de ese hoyo mental. El segundo secreto de las personas que nunca se hunden es este: entienden la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y esta distinción es absolutamente crucial. El dolor es inevitable. Si te rompes una pierna, va a doler. Si pierdes a alguien que amas,
vas a sentir tristeza. Si te despiden, vas a sentir preocupación. Ese es dolor y es parte de la experiencia humana que no puedes evitar completamente. Pero el sufrimiento es diferente. El sufrimiento es dolor multiplicado por resistencia. Es dolor más todo el drama mental que añades encima. Es la historia que cuentas sobre el dolor. Es el esto no debería estar pasando, el no puedo soportar esto, el esto es lo peor que podría pasar. Todo ese sufrimiento adicional es completamente opcional y las personas que nunca se unen lo saben. Yo aprendí esta distinción de la forma difícil. Pasé por un periodo donde todo parecía derrumbarse simultáneamente. Perdí mi trabajo, terminé una relación de 5 años y mi salud empezó a deteriorarse y mi reacción inicial fue crear montañas de sufrimiento adicional encima del dolor inevitable. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esto no es justo. No puedo manejar todo esto. Mi vida está arruinada. Todo ese drama mental me hundió mucho más profundo de lo que las circunstancias reales justificaban. Pero luego algo cambió. Tuve una conversación con un amigo que había sobrevivido a cosas objetivamente mucho peores que yo, cáncer, bancarrota, pérdida de familiares, y él estaba bien. No perfecto, no sin cicatrices, pero bien, funcionando, viviendo. Y le pregunté directamente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo no te hundes? Y me dijo algo que nunca olvidaré. Dejé de pelear con la realidad. Las cosas malas pasan. No hay por qué, no hay lección cósmica. Simplemente pasan. Y cuando pasan, tienes dos opciones. Puedes añadir sufrimiento resistiendo lo que ya pasó, o puedes aceptar que pasó y enfocarte en qué hacer ahora. Yo elegí la segunda opción porque la primera me estaba matando. Esa conversación cambió todo para mí. Empecé a practicar aceptación radical, no aceptación en el sentido de rendirme o resignarme, aceptación en el sentido de dejar de pelear con la realidad de lo que ya había pasado. Sí, perdí mi trabajo, pelear mentalmente con ese hecho, torturarme con no debería haber pasado, no iba a devolverme el trabajo, solo iba a añadir sufrimiento innecesario. Entonces, en lugar de eso, empecé a hacer una pregunta diferente, no porque me pasó esto, sino, dado que esto pasó, ¿qué puedo hacer ahora? Esa simple pregunta cambió mi enfoque de víctima impotente a agente activo. Y cuando haces ese cambio, cuando dejas de gastar energía resistiendo lo que ya pasó y empiezas a usar esa energía para navegar hacia adelante, todo cambia. Y aquí está el tercer secreto. Y este es probablemente el más contraintuitivo. Las personas que nunca se hunden no evitan el dolor. De hecho, hacen lo opuesto. Se inclinan hacia él, lo enfrentan directamente, lo procesan completamente en lugar de evitarlo o suprimirlo. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que la mayoría de la gente hace. La mayoría de la gente cuando enfrenta algo doloroso, inmediatamente busca formas de evitarlo. Se distraen con trabajo excesivo, con alcohol, con drogas, con relaciones superficiales, con entretenimiento constante, cualquier cosa para no sentir el dolor. Y lo entiendo completamente. El dolor es incómodo. Nadie quiere sentirlo. Pero aquí está el problema con la evitación. El dolor evitado no desaparece, se acumula, se fermenta, se convierte en algo mucho peor. Es como si tuvieras una herida física y en lugar de limpiarla y tratarla porque duele, simplemente la cubres con una venda y pretendes que no existe. ¿Qué pasa? Se infecta, se pone peor. Eventualmente no puedes ignorarla más porque el dolor se vuelve insoportable. Lo mismo pasa con el dolor emocional. Si no lo procesas cuando sucede, se acumula hasta que eventualmente explota de formas mucho más destructivas. Las personas que nunca se hunden entienden esto intuitivamente. Cuando algo doloroso pasa, se permiten sentir completamente ese dolor. Lloran cuando necesitan llorar. Sienten la tristeza, la rabia, la frustración, el miedo, todo. No lo suprimen, no lo evitan, no pretenden que no existe. Lo sienten completamente. Y luego, cuando han sentido todo lo que necesitan sentir, lo dejan ir y siguen adelante. Yo practiqué esto conscientemente después de mi ruptura. En lugar de inmediatamente buscar otra relación o distraerme constantemente, me di permiso de sentir todo el dolor de la pérdida. Pasé noches llorando, sentí la soledad completamente, procesé la tristeza, la rabia, la confusión, todo, y fue horrible en el momento. Absolutamente horrible. Pero ¿sabes qué? Después de aproximadamente un mes de realmente procesar todo ese dolor, empecé a sentirme mejor, genuinamente mejor.
Y comparé esto con rupturas anteriores donde había evitado el dolor, donde inmediatamente había buscado distracciones. En esos casos el dolor duraba meses, incluso años, porque nunca lo había procesado realmente. Seguía ahí bajo la superficie afectando todo lo que hacía. Pero cuando finalmente aprendí a inclinarme hacia el dolor, a procesarlo completamente, descubrí que el dolor agudo pero procesado termina mucho más rápido que el dolor evitado y suprimido. Y aquí está el cuarto secreto que separa a las personas insumergibles del resto. Tienen lo que yo llamo identidad fluida. No definen quiénes son por sus circunstancias actuales. No se aferran rígidamente a identidades específicas. Entienden que ellos no son su trabajo, no son su relación, no son su situación financiera, no son su cuerpo, son algo más profundo que todas esas cosas temporales. Este es un problema masivo para mucha gente. Construyen toda su identidad alrededor de algo externo. Soy un abogado exitoso, soy la esposa de fulano, soy alguien que tiene todo bajo control. Y entonces cuando esa cosa externa cambia o desaparece, sienten que su identidad completa se desmorona. Y eso es devastador. Conocí a un ejecutivo de alto nivel que había construido toda su identidad alrededor de su carrera. Cuando lo despidieron a los 50 años, no solo perdió su trabajo, perdió su sentido de quién era, cayó en depresión severa. No porque el desempleo en sí fuera insuperable, sino porque su identidad completa estaba atada a ese rol corporativo. Sin ese rol, no sabía quién era. Contrasta eso con otra persona que conozco que también perdió un trabajo de alto nivel. Su reacción fue completamente diferente. Sí fue difícil, sí hubo preocupaciones financieras, pero cuando le pregunté cómo lo estaba manejando también me dijo, mi trabajo era algo que hacía, no quién soy. Soy padre, soy amigo, soy alguien que valora el crecimiento y la contribución. Esas cosas no cambiaron cuando perdí el trabajo. Entonces, aunque esta situación es difícil, mi sentido fundamental de quién soy está intacto. ¿Ves la diferencia? La identidad fluida significa que te defines por valores y cualidades internas en lugar de roles o circunstancias externas. Y cuando haces eso, los cambios externos, aunque pueden ser difíciles, no te destruyen, porque tu núcleo permanece estable incluso cuando todo alrededor cambia. Comenta ahora mismo, ¿has definido tu identidad por cosas externas? ¿Tu trabajo? ¿Tu relación? ¿Tu apariencia? Escríbelo, porque reconocer esto es el primer paso para desarrollar identidad fluida. Y esto puede salvarte de hundirte cuando esas cosas externas inevitablemente cambien. El quinto secreto es lo que llamo el músculo de la acción. Las personas que nunca se hunden tienen un sesgo extremadamente fuerte hacia la acción. Cuando enfrentan un problema, su respuesta instintiva no es paralizarse o rumiar interminablemente, es hacer algo. Cualquier cosa que esté dentro de su control para mejorar la situación, aunque sea solo un poquito. Este es un punto crucial que mucha gente no entiende. Cuando estás en una situación difícil, la sensación de impotencia es lo que realmente te hunde. Sentir que no hay nada que puedas hacer, que estás completamente a merced de circunstancias fuera de tu control, eso es lo que crea desesperación. Pero casi siempre hay algo que puedes hacer. Tal vez no puedes resolver el problema completamente, pero puedes tomar alguna acción que mejore la situación aunque sea marginalmente. Y cuando tomas esa acción, algo mágico pasa. Recuperas un sentido de agencia, dejas de ser víctima pasiva y te conviertes en agente activo. Y ese cambio psicológico es enormemente poderoso. Te da esperanza, te da energía, te da momentum. Yo viví esto directamente cuando perdí mi trabajo. Los primeros 2 días los pasé en shock y pánico, sintiendo completamente impotente. Pero el tercer día decidí hacer algo. Actualicé mi currículum, solo eso, una acción pequeña. Pero el acto de hacer algo, de tomar control de lo que podía controlar, cambió mi estado mental completamente. Me dio momentum para tomar la siguiente acción: contactar a antiguos colegas, aplicar a 3 posiciones, asistir a un evento de networking. Ninguna de estas acciones individualmente resolvió mi problema de desempleo, pero colectivamente me mantuvieron en modo activo en lugar de modo víctima. Y ese momentum eventualmente llevó a oportunidades que no habría encontrado si hubiera permanecido paralizado. Las personas que nunca se hunden entienden esto instintivamente. No esperan a sentirse motivados para actuar. Actúan primero y la motivación viene después. No esperan a tener el plan perfecto
Toman una acción imperfecta ahora y ajustan sobre la marcha. No se paralizan por no saber qué hacer. Hacen algo, lo que sea, y aprenden de los resultados. Y aquí está el sexto secreto, que es probablemente el más subestimado. Las personas que nunca se hunden tienen lo que llamo portafolio de identidad. No ponen todos sus huevos emocionales en una sola canasta. Tienen múltiples fuentes de significado, propósito y conexión en sus vidas. Entonces, cuando una fuente falla, no se derrumban completamente porque tienen otras que lo sostienen. Piensa en ello como diversificación emocional. Si toda tu felicidad viene de tu trabajo, ¿qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Te hundes? Si toda tu felicidad viene de tu pareja, ¿qué pasa cuando la relación termina? Te hundes. Si toda tu felicidad viene de tu apariencia física, ¿qué pasa cuando envejeces o te enfermas? Te hundes. Pero si tienes múltiples fuentes, trabajo, relaciones, hobbies, comunidad, propósito, salud, aprendizaje, entonces cuando una falla, las otras te mantienen a flote. Yo no entendía esto por mucho tiempo. Había construido mi vida completamente alrededor de mi carrera. Trabajaba 70 horas por semana. No tenía hobbies reales. Mis amistades eran superficiales porque nunca invertía tiempo en ellas. Mi identidad estaba 95% en mi trabajo. Y cuando ese trabajo desapareció, caí en un vacío existencial porque no tenía nada más. Pero desde entonces he construido deliberadamente un portafolio de identidad. Sí, mi trabajo es importante, pero también tengo relaciones profundas que cultivo, tengo hobbies que disfruto, tengo una práctica física que mantengo, tengo proyectos creativos que no tienen nada que ver con mi carrera, tengo una comunidad donde contribuyo y ahora, cuando algo en un área va mal, no me derrumbo completamente porque tengo otras áreas que me sostienen. Y déjame decirte algo que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas escuchar. Construir este portafolio requiere tiempo y energía que muchas personas no están dispuestas a invertir. Porque es más fácil poner todo en un área. Es más simple. Requiere menos esfuerzo de balance. Pero también es increíblemente frágil. Y cuando esa área falla, y eventualmente fallará porque todo es temporal, te encuentras con nada. Entonces, si quieres ser alguien que nunca se hunde, necesitas deliberadamente construir múltiples pilares en tu vida. Y esto requiere decir, no, algunas oportunidades en tu área principal para invertir en otras áreas. Requiere proteger tiempo para relaciones cuando tu trabajo está demandando todo. Requiere mantener hobbies incluso cuando estás ocupado. Requiere priorizar tu salud incluso cuando tienes 1000 otras cosas que hacer. Es un trabajo consciente, pero es el trabajo que te hace prácticamente insumergible. Y ahora viene el séptimo secreto, y este puede ser el más importante de todos. Las personas que nunca se hunden tienen lo que llamo la práctica diaria de la fortaleza. No esperan a que llegue la crisis para desarrollar fortaleza mental. La entrenan todos los días en pequeñas dosis, con pequeñas incomodidades, para que cuando llegue la crisis real ya tienen el músculo desarrollado. Esto es exactamente como el entrenamiento físico. Si nunca has corrido en tu vida y de repente necesitas correr un maratón, vas a fracasar miserablemente. Pero si has estado corriendo consistentemente, aumentando gradualmente tu capacidad, entonces cuando llega el maratón, estás preparado. Lo mismo con la fortaleza mental. Si solo intentas desarrollarla cuando estás en crisis, es demasiado tarde. Pero si la has estado entrenando consistentemente, cuando llega la crisis estás preparado. ¿Y cómo entrenas fortaleza mental diariamente? Exponiéndote voluntariamente a pequeñas incomodidades. Duchas frías. Ejercicio hasta el punto donde quieres parar pero continúas un poco más. Ayuno intermitente. Meditación donde te sientas con la incomodidad de tu propia mente. Conversaciones difíciles que has estado evitando. Hacer algo que te da un poco de miedo cada día. Ninguna de estas cosas individualmente es una gran hazaña, pero colectivamente, practicadas consistentemente, entrenan a tu cerebro a tolerar incomodidad, le enseñan que el malestar no es peligroso, que puedes manejarlo, que eres más fuerte de lo que piensas, y esa lección acumulada es lo que te hace insumergible cuando llegan los desafíos reales. Yo empecé esta práctica hace 3 años. Cada mañana, sin excepción, tomo una ducha fría durante 2 minutos. Los primeros 30 segundos siempre son horribles. Mi mente grita, sal de aquí, esto es terrible, pero me quedo, respiro, acepto la incomodidad y después de 2 minutos salgo. Y cada vez que hago esto, estoy entrenando mi capacidad de tolerar malestar, estoy enseñando a mi cerebro que puedo manejar cosas incómodas y esto se ha transferido a todas las áreas de mi vida.
Conversaciones difíciles que antes evitaba, ahora las tengo sin tanto drama porque he entrenado mi tolerancia al malestar. Proyectos desafiantes que antes posponía por intimidación, ahora los ataco porque sé que puedo manejar la incomodidad de no saber qué hacer. Crisis reales cuando llegan, las manejo mucho mejor porque he estado entrenando para ellas sin saberlo durante años. Las personas que nunca se hunden hacen esto consistentemente. Tal vez no con duchas frías específicamente, pero con alguna práctica regular de incomodidad voluntaria, porque entienden que la fortaleza mental, como la fortaleza física, requiere entrenamiento regular. No es algo que tienes o no tienes, es algo que desarrollas a través de práctica deliberada. Y ahora, si has llegado hasta aquí y esto te está resonando profundamente, necesito que hagas algo crucial. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa todas las notificaciones, porque voy a estar creando contenido específico sobre cada uno de estos secretos, profundizando en cómo implementarlos prácticamente en tu vida. Y necesito saber que hay una comunidad de personas realmente comprometidas con volverse insumergibles. El octavo secreto es lo que llamo la red de seguridad social. Y no estoy hablando del programa del gobierno. Estoy hablando de tener personas en tu vida que te apoyan genuinamente. Personas a las que puedes llamar cuando todo se está derrumbando, personas que te dicen la verdad incluso cuando es incómoda, personas que te recuerdan quién eres cuando has olvidado. Las personas que nunca se hunden no son islas, no son lobos solitarios que se manejan completamente solos. Tienen redes de apoyo sólidas que construyeron deliberadamente durante años, y cuando llega la crisis, esa red los atrapa y los sostiene hasta que pueden volver a ponerse de pie por sí mismos. Pero aquí está lo crucial. Esta red no se construye durante la crisis. Se construye mucho antes. Se construye invirtiendo consistentemente en relaciones genuinas durante los buenos tiempos, siendo alguien que apoya a otros cuando ellos necesitan apoyo, mostrando vulnerabilidad y permitiendo que otros te vean realmente, cultivando conexiones profundas en lugar de mantener todo superficial. Yo cometí el error durante años de tratar de ser completamente autosuficiente. Veía pedir ayuda como debilidad, mantenía todo dentro, no compartía mis luchas con nadie. Y cuando finalmente me derrumbé bajo el peso de todo, descubrí que no tenía red de seguridad. No tenía a nadie a quien llamar porque nunca había invertido en esas relaciones profundas. Desde entonces, he priorizado construir esa red. Y no fue fácil. Requirió ser vulnerable, que es aterrador. Requirió tiempo y energía consistente para cultivar amistades profundas. Requirió ser el tipo de amigo que quería tener. Pero ahora, varios años después, tengo media docena de personas en mi vida que genuinamente me conocen, me apoyan y estarían ahí si todo se derrumbara mañana. Y esa certeza, ese conocimiento de que no estoy solo, me hace mucho más capaz de tomar riesgos y enfrentar desafíos porque sé que hay red de seguridad. El noveno secreto es lo que llamo significado portátil. Las personas que nunca se hunden tienen un sentido de propósito que no depende de circunstancias externas específicas. No es mi propósito es ser CEO de esta compañía, porque si pierdes ese rol, pierdes tu propósito. Es algo más profundo y más transportable. Mi propósito es crear valor para otros. Mi propósito es aprender y crecer continuamente. Mi propósito es contribuir al bienestar de mi comunidad. ¿Ves la diferencia? El primer tipo de propósito es frágil, porque depende de circunstancias específicas. El segundo tipo es robusto, porque puedes llevarlo a cualquier circunstancia. ¿Pierdes tu trabajo? Puedes seguir creando valor para otros en un nuevo contexto. ¿Termina tu relación? Puedes seguir aprendiendo y creciendo. ¿Te mudas a una nueva ciudad? Puedes seguir contribuyendo a tu comunidad, solo que ahora es una comunidad diferente. Cuando tienes significado portátil, los cambios externos en tu vida no te dejan en vacío existencial, porque tu propósito fundamental no cambió, solo cambió el contexto en el que lo expresas. Y eso te da continuidad y estabilidad incluso en medio del caos. Yo pasé por un proceso deliberado de definir mi propósito en términos portátiles. Y la pregunta que me ayudó fue, si mañana perdiera todo, trabajo, dinero, estatus, relaciones, ¿qué seguiría siendo importante para mí? Y la respuesta fue clara. El crecimiento, la creación, la contribución. Esos tres valores son portátiles. Puedo expresarlos en cualquier circunstancia, con o sin recursos externos.
Y desde que definí mi propósito en esos términos, las crisis externas me afectan menos. Sí, son difíciles. Sí, requieren ajuste. Pero no pierdo mi sentido de dirección o significado porque mi propósito no dependía de esas circunstancias específicas en primer lugar. El 10º secreto, y este es fundamental, las personas que nunca se hunden practican lo que llamo gratitud estratégica. No es gratitud superficial tipo sé agradecido por lo que tienes, es algo mucho más sofisticado. Es la práctica deliberada de encontrar lo útil en lo malo, de buscar activamente qué se puede ganar o aprender de cada situación difícil. Esto no es minimizar el dolor o pretender que las cosas malas son realmente buenas. Es reconocer que casi toda situación, no importa cuán mala, tiene algo que puedes extraer. Alguna lección, alguna fortaleza desarrollada, alguna claridad ganada, alguna relación profundizada. Y cuando activamente buscas eso, cuando te enfocas en ello, cambia completamente tu experiencia de la adversidad. Perdí mi trabajo, terrible en el momento, pero esa pérdida me forzó a repensar mi carrera completa, me llevó eventualmente a un camino que disfruto mucho más y me enseñó que podía sobrevivir a lo que pensaba que sería devastador. Esas son ganancias reales de una situación mala. No compensan completamente la dificultad del momento, pero las hacen valer algo. Terminé una relación de 5 años, doloroso como el infierno, pero ese proceso me enseñó sobre mis propios patrones destructivos, me forzó a desarrollar autosuficiencia emocional y eventualmente me llevó a una relación mucho más saludable, ganancias reales de una pérdida difícil. Enfrenté problemas de salud serios, aterrador y limitante, pero me forzó a priorizar mi bienestar de formas que nunca había hecho, me enseñó sobre mi propia resiliencia y me hizo valorar mi salud de una forma que nunca había valorado cuando la daba por sentada. Ganancias reales de una crisis de salud. No estoy diciendo que estas cosas malas fueron bendiciones disfrazadas o que todo pasa por una razón. No creo eso. Creo que cosas malas pasan sin razón cósmica, pero también creo que puedes extraer valor de casi cualquier situación si lo buscas activamente. Y esa capacidad de encontrar ganancia en la pérdida es lo que separa a las personas que se hunden de las que siempre resurgen. Y ahora déjame darte el secreto final, el número 11, y este engloba a todos los demás. Las personas que nunca se hunden tienen lo que llamo la mentalidad del sobreviviente provisional. No se definen por haber sobrevivido cosas en el pasado. Se definen por su capacidad de sobrevivir lo que venga en el futuro. Y esa orientación hacia adelante es lo que los hace verdaderamente insumergibles. Muchas personas que sobreviven a algo difícil se aferran a esa experiencia como su identidad. Soy un sobreviviente de X, y hay valor en reconocer lo que has superado. Pero cuando eso se convierte en tu identidad completa, te congelas en el pasado. Te defines por lo que pasó en lugar de por lo que eres capaz de manejar hacia adelante. Las personas verdaderamente insumergibles piensan diferente. No es sobreviví esto, entonces soy fuerte. Es si pude sobrevivir eso, puedo sobrevivir lo que venga después. Usan el pasado como evidencia de capacidad futura, no como la totalidad de su identidad. Están orientadas hacia adelante, siempre preguntándose no qué sobreviví, sino qué más puedo manejar. Y esa orientación hacia adelante crea una profecía autocumplida positiva. Cuando crees que puedes manejar lo que venga, te comportas de formas que aumentan tu capacidad de manejarlo. Cuando dudas de tu capacidad, te comportas de formas que garantizan que no podrás manejarlo. Tu creencia sobre tu resiliencia determina tu resiliencia real. Yo pasé por un cambio fundamental en mi mentalidad cuando dejé de identificarme como alguien que pasó por cosas difíciles y empecé a identificarme como alguien que puede manejar cosas difíciles. Parece sutil, pero cambió todo. Me hizo más dispuesto a tomar riesgos porque confiaba en mi capacidad de manejar lo que viniera. Me hizo menos asustado del futuro porque sabía que sin importar qué pasara, encontraría una forma de manejarlo. Y ahora, habiendo compartido estos 11 secretos, quiero darte un marco de acción, porque información sin implementación es solo entretenimiento. Entonces, aquí está lo que vas a hacer en los próximos 30 días si realmente quieres volverte insumergible. Semana 1. Trabaja en temporalidad. Cada vez que enfrentes algo difícil esta semana, pregúntate, ¿esto va a importar en 5 años? Si la respuesta es no, deja de darle tanto poder emocional ahora.
Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿va a ser así de intenso en 5 años? La respuesta casi siempre es no. Practica ver todo como temporal. Semana 2. Trabaja en la distinción dolor versus sufrimiento. Cuando sientas dolor emocional, observa cuánto es dolor inevitable versus cuánto es sufrimiento que estás añadiendo con tu drama mental. Practica dejar ir el sufrimiento mientras aceptas el dolor. Es una habilidad que se desarrolla con práctica. Semana 3. Construye tu portafolio de identidad. Identifica qué áreas de tu vida están descuidadas. Si has puesto todo en trabajo, invierte deliberadamente en relaciones o hobbies esta semana. Si has puesto todo en relaciones, invierte en desarrollo personal o carrera. Empieza a diversificar tus fuentes de significado. Semana 4. Práctica diaria de fortaleza. Elige una incomodidad pequeña que vas a enfrentar todos los días. Duchas frías, ejercicio intenso, meditación, conversación difícil, lo que sea. La clave es consistencia. Todos los días sin excepción durante una semana completa, ¿estás entrenando tu músculo de resiliencia? Si haces estos 30 días, consistentemente, vas a notar un cambio real. No vas a volverte completamente insumergible de la noche a la mañana, pero vas a desarrollar las bases de resiliencia verdadera. Y esas bases se construyen día a día, decisión a decisión, práctica a práctica. Y quiero dejarte con una verdad final. Nunca vas a llegar a un punto donde nada te afecta, donde eres inmune al dolor o al miedo. Eso no es posible y ni siquiera es deseable. Sentir profundamente es parte de estar vivo. El objetivo no es no sentir, el objetivo es sentir completamente, mientras mantienes tu capacidad de funcionar y seguir adelante. Las personas que nunca se hunden no son robots emocionales. Sienten todo intensamente. La diferencia es que no se quedan atrapados ahí. Sienten, procesan, aprenden y se mueven hacia adelante. Una y otra vez. Y con cada ciclo se vuelven un poco más fuertes, un poco más capaces, un poco más confiados en su capacidad de manejar lo que sea que la vida les presente, y tú puedes desarrollar esto. No es un talento con el que naces, es una habilidad que desarrollas. Requiere trabajo consciente, requiere práctica deliberada, requiere commitment a largo plazo, pero es completamente posible. Lo he visto en docenas de personas, lo he vivido yo mismo, y si nosotros pudimos, tú también puedes. Entonces mi llamado final para ti: deja de consumir contenido sobre resiliencia como entretenimiento. Empieza a implementarlo como práctica de vida. Haz los ejercicios. Sigue el plan de 30 días. Comprométete realmente con volverte insumergible, no porque la vida vaya a parar de lanzarte desafíos, va a seguir lanzándolos, sino porque tú vas a estar preparado para manejar lo que venga. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que está luchando, alguien que está en el proceso de hundirse. Muéstrales que hay otra forma. Dale like si esto resonó contigo. Y sobre todo, comenta comprometiéndote al plan de 30 días. Escribe "me comprometo", porque cuando lo declaras públicamente, es mucho más probable que lo cumplas. El secreto de las personas que nunca se hunden no es que sean especiales, es que han entrenado deliberadamente las habilidades de resiliencia. Y ahora tú tienes el mapa para hacer lo mismo. Solo queda la pregunta: ¿lo vas a usar o vas a seguir dejando que cada ola de la vida te hunda? La elección, como siempre, es tuya. Elige sabiamente, elige valientemente, elige empezar hoy. Y ahora quiero profundizar en algo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre la resiliencia, porque hay una diferencia masiva entre resiliencia real y lo que llamo resiliencia tóxica. Y entender esta diferencia puede salvarte de años de sufrimiento innecesario. Resiliencia tóxica es cuando suprimes todas tus emociones, te niegas a pedir ayuda y te exiges a ti mismo ser fuerte todo el tiempo sin importar qué. Es ese mantra de "lo que no te mata te hace más fuerte", tomado al extremo destructivo. Es ver cualquier muestra de vulnerabilidad como debilidad. Es rechazar apoyo porque deberías poder manejarlo solo. Esto no es resiliencia. Esto es autodestrucción disfrazada de fortaleza. Resiliencia real es completamente diferente. Es permitirte sentir todas tus emociones completamente mientras mantienes tu capacidad de funcionar. Es pedir ayuda cuando la necesitas sin vergüenza. Es
Reconocer tus límites mientras trabajas para expandirlos gradualmente es ser flexible, no rígido. Es doblarte con las tormentas en lugar de tratar de mantenerte completamente rígido hasta que te quiebras. Yo cometí este error durante años. Pensaba que ser resiliente significaba nunca mostrar debilidad, nunca pedir ayuda, siempre tener todo bajo control. Y esa mentalidad casi me destruye. Porque cuando finalmente llegué a mi límite, había quemado todas mis opciones de apoyo. Había suprimido tanto que cuando todo salió, salió como explosión devastadora en lugar de procesamiento saludable. Aprendí de la forma difícil que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de ser vulnerable, de decir esto es demasiado para mí solo, necesito ayuda, de admitir cuando estás luchando en lugar de pretender que todo está bien. Eso no es debilidad, eso es autoconciencia y valentía. Y aquí hay otro concepto crucial que necesitas entender. La resiliencia no se trata de volver a como eras antes de la crisis, se trata de evolucionar en algo nuevo que integra la experiencia. Los psicólogos llaman a esto crecimiento postraumático y es real y medible. Estudios muestran que muchas personas que atraviesan experiencias difíciles no solo vuelven a su nivel de funcionamiento previo, terminan funcionando a un nivel más alto, desarrollan mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas, más claridad sobre sus prioridades, mayor confianza en su propia capacidad, mayor compasión por otros que sufren. Estas no son ganancias pequeñas, son transformaciones fundamentales. Pero aquí está lo crítico. Este crecimiento no es automático. No todas las personas que sufren crecen. Muchas se quedan atrapadas en el trauma, definidas por él, limitadas por él. La diferencia entre los que crecen y los que se quedan atrapados está en cómo procesan la experiencia. Y ese procesamiento es un acto deliberado, no algo que simplemente pasa. Entonces, después de cualquier experiencia difícil, necesitas hacerte preguntas específicas, no inmediatamente, no en medio de la crisis, pero eventualmente cuando estés listo. ¿Qué aprendí sobre mí mismo? ¿Qué capacidades descubrí que tenía? ¿Qué relaciones se profundizaron? ¿Qué prioridades se clarificaron? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros que están pasando por algo similar? Estas preguntas transforman la experiencia de víctima pasiva de trauma a sobreviviente activo que extrae significado. Y ese cambio de marco es lo que permite el crecimiento postraumático. No estás negando que fue difícil. No estás pretendiendo que fue bueno. Estás simplemente extrayendo todo el valor posible de una situación que no elegiste, pero que tuviste que enfrentar de todos modos. Yo hice este proceso conscientemente después de mi crisis de trabajo, salud y relación que mencioné antes. Pasé tiempo específicamente preguntándome qué había ganado de esa experiencia terrible, y las respuestas fueron reveladoras. Aprendí que podía sobrevivir a mucho más de lo que pensaba. Desarrollé recursos internos que no sabía que tenía. Clarifiqué qué era realmente importante para mí. Profundicé las relaciones que realmente importaban mientras dejaba ir las superficiales. Desarrollé compasión por otros que luchan que nunca había tenido antes. Esas ganancias no hicieron que la experiencia fuera buena, pero la hicieron valer algo. Y ese algo me cambió en formas que nunca habría cambiado sin pasar por eso. Entonces, en retrospectiva, aunque nunca elegiría pasar por eso de nuevo, tampoco cambiaría lo que pasó porque me hizo quien soy ahora. Y quien soy ahora es más fuerte, más consciente, más capaz que quien era antes. Y ahora quiero hablarte de algo que he llamado el efecto compuesto de la resiliencia. Porque cada vez que enfrentas algo difícil y sales del otro lado, no solo sobreviviste esa cosa específica, construiste evidencia para ti mismo de que puedes manejar cosas difíciles en general, y esa evidencia acumulada es lo que eventualmente te hace insumergible. Piensa en ello como una cuenta de banco de confianza. Cada vez que enfrentas algo difícil, estás haciendo un depósito. Sobreviví a eso, manejé aquello, salí del otro lado de esto, y con cada depósito tu cuenta crece. Tu confianza en tu propia resiliencia aumenta, y eventualmente llegas a un punto donde piensas, he sobrevivido a tantas cosas. Puedo sobrevivir a esto también. Pero aquí está el problema. Si siempre evitas las cosas difíciles, nunca haces depósitos en esa cuenta. Tu cuenta de confianza permanece vacía o casi vacía. Y entonces cuando inevitablemente llega algo que no puedes evitar, no tienes evidencia de tu propia capacidad para apoyarte. Te sientes completamente impotente porque nunca has probado a ti mismo que puedes manejar dificultad. Esto explica por qué algunas personas que han vivido vidas relativamente fáciles se desmoronan ante el primer desafío real.
No porque sean inherentemente débiles, sino porque nunca tuvieron la oportunidad de construir esa cuenta de confianza, mientras que otras personas que han enfrentado múltiples desafíos a lo largo de sus vidas manejan nuevos desafíos con relativa facilidad porque tienen una cuenta de confianza llena. Y aquí está algo contraintuitivo. Este es un argumento para no evitar todas las cosas difíciles, para exponerte deliberadamente a desafíos manejables, para salir de tu zona de confort regularmente. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque cada desafío superado es un depósito en tu cuenta de confianza. Y esa cuenta es lo que te sostiene cuando llegan los desafíos que no puedes evitar. Yo empecé a hacer esto deliberadamente. Cada año me pongo un desafío que me asusta un poco, algo que no estoy seguro de poder lograr, no algo imposible o peligroso, pero algo que está en el borde de mi zona de confort. Y cada vez que completo ese desafío, cada vez que pruebo a mí mismo que puedo hacer cosas difíciles, mi confianza en mi propia capacidad crece un poco más. Y ahora quiero compartirte una verdad incómoda sobre la adversidad. No toda adversidad es igual. Hay adversidad que te hace más fuerte y adversidad que te quiebra. Y la diferencia frecuentemente no está en la magnitud del desafío, sino en el contexto en el que ocurre y los recursos que tienes para manejarlo. Por ejemplo, perder un trabajo cuando tienes ahorros, una red de apoyo fuerte y confianza en tus habilidades es difícil pero manejable. Pierdes el mismo trabajo cuando estás en deuda, aislado socialmente y dudando de tus capacidades puede ser devastador. El evento es el mismo, pero el contexto cambia todo. Entonces, parte de volverte insumergible no es solo desarrollar fortaleza interna, es también construir las estructuras externas de apoyo, los ahorros de emergencia que te dan un colchón financiero, la red social que te sostiene emocionalmente, las habilidades que te hacen empleable, la salud que te da energía para enfrentar desafíos. Todas estas cosas no son lujos, son infraestructura de resiliencia. Y aquí está algo que nadie te dice. Construir esta infraestructura es más fácil cuando las cosas están yendo bien. Cuando estás en crisis es demasiado tarde para empezar a construir ahorros o redes de apoyo. Necesitas haber construido eso antes. Entonces, el mejor momento para prepararte para la adversidad es cuando no la estás enfrentando. Yo aprendí esto de forma difícil. Cuando todo se derrumbó para mí, descubrí que no tenía infraestructura, cero ahorros porque gastaba todo lo que ganaba, red social débil porque nunca invertí en relaciones profundas, salud deteriorada porque la había descuidado durante años. Entonces, cuando necesitaba esos recursos, no estaban ahí. Y eso hizo todo mucho más difícil de lo que tenía que ser. Desde entonces, he priorizado construir infraestructura de resiliencia. Mantengo 6 meses de gastos en ahorros. Invierto consistentemente en relaciones profundas. Priorizo mi salud incluso cuando estoy ocupado. Desarrollo habilidades diversas que me hacen adaptable. Todo esto requiere sacrificio de gratificación inmediata, pero me hace mucho más capaz de manejar lo que sea que venga. Y ahora quiero hablarte de algo que llamo la paradoja de la preparación. Mientras más preparado estás para la adversidad, menos probable es que te afecte severamente cuando llega. Pero esa misma preparación puede crear una falsa sensación de que nunca enfrentarás adversidad real. Es como tener un seguro. Una vez que lo tienes, raramente necesitas usarlo, pero si no lo tienes, te arriesgas a devastación financiera. Las personas que nunca se hunden entienden esta paradoja. No se preparan porque están seguros de que la adversidad viene. Se preparan para que si viene no los destruya. Es una distinción sutil pero crucial. No es pesimismo o paranoia. Es realismo pragmático. Cosas malas pasan. No puedes predecir cuándo o cómo, pero puedes estar listo para cuando pasen. Y parte de estar listo es tener lo que llamo planes de contingencia emocionales. La mayoría de la gente tiene planes de contingencia para cosas prácticas. Seguro de auto, seguro de salud, ahorros de emergencia, pero no tienen planes de contingencia emocionales. No han pensado si X cosa terrible pasa, cómo voy a manejarlo emocionalmente, a quién voy a llamar, qué estrategias voy a usar. Entonces, cuando algo malo pasa, están completamente sin preparación emocionalmente. No tienen marco para procesar lo que está pasando. No saben qué hacer con las emociones abrumadoras. Y esa falta de preparación los hace mucho más probable de hundirse. Yo ahora tengo planes de contingencia emocionales explícitos. Si X pasa, estas son las 3 personas a las que voy a llamar. Estas son las estrategias que voy a usar para procesar la emoción. Estos son los recordatorios que necesito darme a mí mismo. Este es mi plan para mantenerme funcional mientras proceso lo que pasó.
Tener este plan no hace que las cosas malas sean fáciles cuando pasan, pero hace que sean manejables en lugar de completamente abrumadoras. Y quiero compartir contigo algo que cambió mi perspectiva completamente. Escuché a un sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, decir algo que me golpeó como un rayo. Dijo que la última libertad humana, que nadie puede quitarte bajo ninguna circunstancia, es tu libertad de elegir tu actitud hacia lo que sea que te esté pasando. Puedes quitar todo lo demás a una persona, su libertad física, sus posesiones, sus relaciones, su salud, incluso eventualmente su vida, pero no puedes obligarlos a adoptar cierta actitud hacia su situación. Esa elección siempre permanece con ellos hasta el último momento, y es en esa libertad fundamental donde reside la dignidad humana inquebrantable. Esto significa que incluso en las peores circunstancias imaginables, tienes un poder que nadie puede quitarte. El poder de decidir qué significa esa circunstancia, cómo vas a responder a ella, qué persona vas a ser en medio de ella. Y cuando comprendes esto profundamente, te vuelves fundamentalmente insumergible, porque has encontrado el punto de poder que existe independientemente de cualquier circunstancia externa. Yo medito en esta verdad regularmente, especialmente cuando enfrento algo difícil. Me recuerdo a mí mismo, puedo elegir mi actitud hacia esto, puedo elegir cómo interpretar esto, puedo elegir qué tipo de persona ser en medio de esto. Nadie puede quitarme esa elección. Y ese recordatorio me devuelve a mi centro, a mi poder, incluso cuando las circunstancias externas son completamente fuera de mi control. Y ahora quiero darte lo que considero la herramienta más poderosa de todas para volverse insumergible. La llamo la pregunta de sobrevivencia. Y es simple pero profundamente efectiva. Cuando estás en medio de algo difícil, pregúntate, ¿voy a sobrevivir a esto? Y nota que no es, ¿va a estar bien o va a ser fácil? Es específicamente, ¿voy a sobrevivir? Y para casi todo que no sea una amenaza física inmediata a tu vida, la respuesta honesta es sí, sí, vas a sobrevivir. Puede ser difícil, puede ser doloroso, puede cambiar tu vida de formas que no anticipaste, pero vas a sobrevivir. Y cuando te enfocas en esa verdad fundamental, el miedo disminuye. Porque la mayoría del miedo no es sobre la situación actual, es sobre la fantasía catastrófica de que esta situación va a destruirte permanentemente. Pero cuando te enfocas en la verdad de que vas a sobrevivir, desarmas esa fantasía catastrófica. Y sin esa fantasía alimentando tu miedo, la situación se vuelve mucho más manejable. Uso esta pregunta constantemente. ¿Perdí mi trabajo? ¿Voy a sobrevivir a esto? Sí. ¿Terminó mi relación? ¿Voy a sobrevivir a esto? Sí. ¿Tengo un problema de salud? ¿Voy a sobrevivir a esto? Sí. Y ese sí simple pero cierto me ancla, me saca de la espiral de pánico y me devuelve a la realidad manejable de que esto es difícil pero superable. Y quiero terminar con una verdad final que necesitas integrar completamente. Volverte insumergible no es un destino al que llegas, es una práctica que mantienes. No hay un momento donde puedes decir, lo logré, ahora soy completamente insumergible para siempre. Porque la vida seguirá lanzándote nuevos tipos de desafíos que requieren nuevos tipos de resiliencia. Entonces, este es trabajo de por vida. Entrenamiento continuo, práctica regular, mantenimiento constante. Exactamente como la salud física. No vas al gimnasio durante 3 meses, te pones en forma y luego dices, perfecto, ya terminé con el ejercicio para siempre. Tienes que mantenerlo para retenerlo. Lo mismo con la resiliencia, pero aquí está lo hermoso. Mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Las técnicas que al principio requieren esfuerzo consciente, eventualmente se vuelven automáticas. La fortaleza que tienes que deliberadamente cultivar, eventualmente se convierte en tu forma predeterminada de ser. No porque sea fácil, sino porque has practicado tanto que se vuelve segunda naturaleza. Y cuando llegas a ese punto, cuando la resiliencia se ha vuelto parte fundamental de quién eres, descubres algo extraordinario. Descubres que ya no vives con miedo constante de qué va a pasar si X cosa mala pasa, porque sabes con certeza profunda que sin importar qué pase vas a encontrar una forma de manejarlo. Y esa certeza, esa confianza fundamental en tu propia capacidad te libera para vivir completamente en lugar de vivir defensivamente. Y ahora quiero compartirte algo que raramente se discute, pero que es absolutamente crucial, el rol de la narrativa personal en la resiliencia. Porque todos vivimos dentro de historias que nos contamos sobre quiénes somos. Y esas historias determinan masivamente cómo respondemos cuando las cosas se ponen difíciles.
Algunas personas viven dentro de narrativas de víctima. Las cosas malas siempre me pasan a mí. El universo está en mi contra. Nunca tengo suerte. Estas narrativas crean una profecía autocumplida. Cuando crees que eres una víctima perpetua, interpretas cada evento negativo como confirmación de esa creencia. Y eventualmente, vives como víctima, lo que garantiza más resultados de víctima. Otras personas viven dentro de narrativas de héroe. He superado cosas difíciles antes. Soy alguien que encuentra soluciones. Los desafíos me hacen más fuerte. Estas narrativas también crean profecías autocumplidas. Cuando crees que eres alguien que supera desafíos, interpretas eventos negativos como oportunidades de demostrar esa creencia y vives como héroe, lo que facilita resultados de héroe. La diferencia entre estas dos narrativas no está necesariamente en las circunstancias reales de la persona, está en cómo interpretan esas circunstancias y cómo se ven a sí mismos en relación a ellas. Y aquí está lo poderoso. Puedes cambiar tu narrativa conscientemente. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Yo viví en narrativa de víctima durante años. Todo lo malo que me pasaba era evidencia de que el mundo era injusto conmigo. Nunca tomaba responsabilidad porque no era mi culpa. Y esa narrativa me mantuvo completamente atascado. Porque si nada es tu responsabilidad, entonces nada está en tu poder cambiar. El cambio vino cuando conscientemente decidí reescribir mi narrativa. Empecé a preguntarme en cada situación difícil, ¿qué papel jugué yo en crear esto? ¿Qué podría ser diferente? No desde autocastigo, sino desde empoderamiento. Porque si jugué algún papel en crear la situación, entonces tengo poder para cambiarla o para evitarla en el futuro. Y lentamente mi narrativa cambió. De víctima a quien le pasan cosas malas, a agente activo que enfrenta desafíos y aprende de ellos. Ese cambio de narrativa cambió completamente mi experiencia de vida. Los mismos tipos de problemas seguían ocurriendo, pero mi respuesta a ellos era fundamentalmente diferente. Y ahora quiero darte ejercicios específicos que puedes hacer hoy mismo para empezar a cultivar verdadera resiliencia. Porque teoría sin práctica es solo entretenimiento. Entonces aquí están los ejercicios en orden de importancia. Ejercicio 1. El diario de supervivencia. Cada noche, durante los próximos 30 días, escribe 3 cosas difíciles que sobreviviste ese día. No tienen que ser tragedias mayores. Puede ser tan simple como tuve una conversación incómoda y la manejé. Sentí ansiedad y no me paralizó. Recibí crítica y no me desmoroné. Estás construyendo conscientemente tu cuenta de confianza. Estás acumulando evidencia de tu propia capacidad. Hice este ejercicio durante 6 meses después de mi crisis. Y al principio era difícil encontrar 3 cosas porque no estaba acostumbrado a reconocer mis pequeñas victorias. Pero eventualmente se volvió natural. Y cuando miraba atrás, las páginas y páginas de cosas que había sobrevivido, tenía evidencia indiscutible de mi propia resiliencia. Y esa evidencia cambió mi autoimagen fundamental. Ejercicio 2. La exposición gradual. Identifica algo que has estado evitando por miedo. Algo que sabes que necesitas hacer, pero que te aterroriza. No algo peligroso físicamente, pero algo psicológicamente desafiante. Esa conversación difícil. Esa aplicación a algo importante. Ese proyecto que has estado posponiendo. Esa habilidad que necesitas desarrollar. Y luego descomponlo en pasos pequeños. El objetivo no es hacer la cosa completa mañana. El objetivo es dar el paso más pequeño posible hoy y luego mañana das el siguiente paso pequeño. Estás entrenando gradualmente tu capacidad de tolerar incomodidad alrededor de este tema específico. Y con cada paso, el miedo disminuye un poco. Yo usé esta técnica con mi miedo a hablar en público. Empecé hablando en reuniones muy pequeñas de 3 o 4 personas. Luego grupos de 10, luego 20, luego 50. Cada paso era ligeramente más intimidante que el anterior, pero no abrumadoramente. Y eventualmente, después de meses de exposición gradual, estaba dando charlas a cientos de personas sin pánico paralizante. Ejercicio 3. El recordatorio de temporalidad. Pon una alarma en tu teléfono que suene cada día a la misma hora. Y cuando suene, pregúntate, ¿qué me estaba preocupando en este mismo momento? Hace un año. Intenta recordar. La mayoría de las veces no podrás recordar o lo que recuerdes ya no te preocupa. Esto te entrena a ver la temporalidad en tiempo real. Te das cuenta visceralmente de que las cosas que parecen enormes y permanentes ahora serán olvidadas o irrelevantes en 12 meses.
Y esa perspectiva te ayuda a no darle tanto peso emocional a preocupaciones actuales. He hecho esto durante 2 años y es consistentemente revelador. Las cosas que pensaba que eran crisis existenciales hace un año, ahora las veo como problemas menores que manejé y superé. Y ese reconocimiento me ayuda a mantener perspectiva cuando enfrento nuevas crisis que parecen insuperables en el momento. Ejercicio 4. La práctica de gratitud estratégica. Esto es diferente de gratitud general. Específicamente, cada vez que algo malo pasa, desafíate a encontrar 3 cosas por las cuales estar agradecido relacionadas a esa situación mala. No estás negando que fue mala, estás entrenando tu cerebro a buscar lo útil dentro de lo malo. Por ejemplo, perdí mi trabajo. 3 gratitudes. 1. Me forzó a repensar mi carrera en lugar de seguir en piloto automático. 2. Tuve tiempo para enfocarme en mi salud que había estado descuidando. 3. Aprendí que podía sobrevivir a lo que pensaba que sería devastador. Esas gratitudes no hacen que perder el trabajo fuera bueno, pero hacen que la experiencia valga algo. Practico esto religiosamente. Cada vez que algo me sale mal, antes de permitirme caer en rumiación negativa, me obligo a encontrar 3 gratitudes relacionadas. Y este simple hábito ha cambiado cómo proceso adversidad. Mi cerebro automáticamente busca lo útil en lugar de solo enfocarse en lo terrible. Ejercicio 5. El plan de contingencia emocional. Toma 1 hora esta semana para escribir explícitamente. Si X cosa terrible pasa, estos son los recursos que tengo. Lista personas a las que puedes llamar, estrategias que puedes usar, recordatorios que necesitas darte a ti mismo, pasos concretos que tomarías. No por todas las cosas terribles posibles, eso sería interminable, pero para las 3 o 4 cosas que más te preocupan, tener un plan explícito reduce masivamente la ansiedad, porque la ansiedad viene mayormente de sentir que no sabrías qué hacer si algo malo pasa. Cuando tienes un plan, incluso si nunca lo usas, reduces esa ansiedad. Yo tengo planes escritos para varios escenarios que me preocupaban: perder mi ingreso principal, problema de salud serio, muerte de alguien cercano. No porque esperara que estas cosas pasaran, sino porque pensarlas mientras estaba calmado me preparó emocionalmente. Y ahora cuando surge ansiedad sobre estos temas, puedo recordarme, tengo un plan para eso. Y eso calma la ansiedad inmediatamente. Y ahora quiero compartirte estudios de casos reales de personas que conozco que han demostrado verdadera insumergibilidad, porque ejemplos concretos ayudan más que teoría abstracta. Caso 1. Mi amigo Carlos. A los 45 años lo diagnosticaron con esclerosis múltiple, enfermedad progresiva, sin cura, eventual discapacidad severa, devastador. Vio a otros pacientes caer en depresión, rendirse, esperar pasivamente que la enfermedad progresara. Carlos eligió diferente. Decidió que aunque no podía controlar la enfermedad, podía controlar cómo vivía con ella. Cambió completamente su estilo de vida para maximizar su salud dentro de lo posible. Ejercicio adaptado, nutrición optimizada, manejo de estrés, pero más importante, cambió su narrativa de víctima de enfermedad a persona viviendo completamente dentro de limitaciones cambiantes. 10 años después, su condición ha progresado menos de lo esperado. Más importante, su calidad de vida es alta. Tiene propósito, alegría, conexiones profundas. Vive más plenamente que muchas personas completamente sanas. No porque la enfermedad sea buena, sino porque eligió una actitud hacia ella que le permitió seguir viviendo en lugar de solo existir esperando morir. Caso 2. Mi conocida María. A los 30 años perdió todo en un fraude de inversión. $100,000 ahorrados durante 10 años, desaparecidos. También descubrió que su pareja le había sido infiel durante 2 años. Doble devastación simultánea. Muchos en su situación habrían caído en depresión profunda o amargura permanente. María sintió todo el dolor, se permitió llorar, procesar, estar enojada, pero no se quedó ahí. Después de 2 meses de duelo intenso, decidió activamente qué hacer siguiente. Terminó la relación, empezó a reconstruir sus finanzas desde cero, fue a terapia para procesar la traición, usó la experiencia para volverse más discerniente sobre a quién confiaba. 5 años después, está en mejor situación que antes del fraude. Mejor financieramente porque aprendió a manejar dinero más sabiamente.
mejor emocionalmente porque procesó trauma en lugar de suprimirlo, mejor relacionalmente porque ahora está con alguien genuino. No porque el fraude y la traición fueran buenos, sino porque eligió crecer de ellos en lugar de ser definida por ellos. Caso 3. Mi mentor Jorge, a los 55 años, perdió su negocio de 20 años en bancarrota. No por mala gestión, sino por cambios de mercado fuera de su control. Perdió su identidad profesional, su ingreso, sus ahorros, su sentido de quién era. A esa edad, reinventarse parecía imposible. Jorge pasó por 3 meses de crisis existencial, cuestionó todo, sintió que había fracasado, pero eventualmente tomó decisión consciente. Tengo probablemente 20 o 25 años más de vida productiva. ¿Puedo pasarlos lamentando lo que perdí o puedo usarlos para construir algo nuevo? Eligió lo segundo. Empezó consultando, usando su experiencia de 2 décadas. Lentamente construyó nueva clientela. Descubrió que disfrutaba más el trabajo consultivo que gestionar un negocio grande. A los 60 estaba ganando más que nunca, con menos estrés, más tiempo con familia, más satisfacción. La bancarrota, vista en retrospectiva, fue punto de inflexión hacia algo mejor que lo que tenía. Estos 3 casos ilustran el punto central. Insumergibilidad no significa que cosas malas no te pasan. Significa que cuando te pasan, encuentras forma de procesarlas, aprender de ellas y seguir adelante. No perfectamente, no sin cicatrices, pero adelante. Y ahora mi último desafío para ti. Después de terminar este video, vas a hacer una cosa concreta dentro de las próximas 24 horas que demuestre que estás eligiendo resiliencia. Puede ser empezar uno de los ejercicios que describí. Puede ser tener esa conversación difícil que has estado evitando. Puede ser escribir tu plan de contingencia emocional. Puede ser simplemente llamar a alguien y pedirle ser parte de tu red de apoyo. Lo específico no importa tanto como el acto de elegir hacer algo, porque ese acto demuestra a ti mismo que no eres víctima pasiva esperando que la vida pase. Eres agente activo eligiendo cómo vas a vivir. Y ese momento de elección es donde comienza toda transformación. Y quiero terminar con una verdad que he aprendido a través de todo esto. La vida no se trata de evitar dolor. Eso es imposible. La vida se trata de desarrollar la capacidad de atravesar dolor sin ser destruido por él, de sentir profundamente sin ser paralizado por sentimiento, de arriesgarte a perder porque confías en que puedes manejar la pérdida si viene. Las personas que nunca se hunden no tienen vidas más fáciles. Frecuentemente tienen vidas más difíciles porque están dispuestas a arriesgarse más, a intentar más, a vivir más plenamente, pero cuando las cosas se ponen difíciles, tienen los recursos internos y externos para manejarlas. Y ese manejo no es perfecto, no es indolor, pero es suficiente, suficiente para sobrevivir, suficiente para aprender, suficiente para seguir adelante. Y tú puedes desarrollar esos mismos recursos. No requiere talento especial, no requiere circunstancias especiales, requiere decisión, práctica, consistencia, requiere elegir cada día desarrollar tu resiliencia en lugar de evitar todo lo que es difícil. Requiere compromiso a largo plazo con tu propio crecimiento. Pero si haces eso, si realmente te comprometes con este trabajo, te prometo que en un año mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que eras. Verás cómo has desarrollado fortaleza que no sabías que podías tener. Cómo has manejado cosas que pensabas que te destruirían. Cómo te has vuelto versión más resiliente, más capaz, más completa de ti mismo. Y ese viaje, aunque no es fácil, vale absolutamente cada momento de incomodidad. Porque del otro lado está libertad. Libertad de vivir sin miedo constante de qué pasaría si. Libertad de arriesgarte a cosas que importan. Libertad de ser completamente tú mismo sin protegerte constantemente. Esa libertad es lo que hace que este trabajo valga la pena. Entonces, mi último mensaje para ti es este. Empieza hoy. No mañana cuando te sientas más preparado. No la próxima semana cuando tengas más tiempo. Hoy. Ahora, elige un ejercicio y hazlo. Elige una acción y tómala. Elige ser alguien que se está volviendo insumergible en lugar de alguien que espera hacerlo algún día. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Dale like si resonó contigo. Comenta comprometiéndote a empezar hoy y, más importante, realmente empieza.
porque el mundo necesita más personas insumergibles, personas que pueden enfrentar adversidad y no solo sobrevivir, sino crecer, personas que pueden ser faros de resiliencia para otros en sus momentos más oscuros. Sé una de esas personas, no perfectamente, pero consistentemente, no sin miedo, pero a pesar del miedo, no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil y vale la pena. Nos vemos en el próximo video y espero que cuando vuelvas vengas con historias de cómo empezaste a volverte insumergible. Cuídate y recuerda, eres mucho más fuerte de lo que crees.